y tú llegas a tu casa y ese perro está contentísimo de verte. Claro. Y todos queremos que estén contentísimos de vernos independientemente de nuestros méritos. Pero vamos, claro, que Juan Ramón es un lagarto, me hizo mucha gracia, ¿no? Que él se comparara con lagarto y a los del 27 los critica y también los llama reptiles y tal. O sea, bueno, o a Hitler lo llama gorila alemán. Alondra, la mujer perfecta no lo es por su albedrío. Claro está, ni el ruiseñor tiene dulce la voz por gusto suyo. ¿Festejar a un poeta que lo sea? Poeta no es un hombre que hace versos, es un hombre que da poesía y nada hay de oficio en su virtud. Jamás vi que la brisa vendiera su suavidad y su frescura, que la alondra pretendiera hacerse aplaudir por su fresco trino mañanero. Bienvenidos a Radio Beades. Eso ha sido una página de Juan Ramón Jiménez que se titula Alondra, que está antologada como alondra, con una pequeña ilustración de una alondra, en el volumen Platero y otros, Antología de los animales en la obra de Juan Ramón Jiménez. Edición que está a cargo, preciosísima edición, por cierto, que está a cargo de Rocío Fernández Berrocal, a la que tenemos al otro lado de la línea para que hable con nosotros. Rocío, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de echar un ratito contigo, de saludarte y de hablar de Juan Ramón. Vaya libro guapo que habéis sacado, ¿eh? Vaya libro. Muy guapo, muy moderno, muy moderno. Vaya libro. Es un libro muy bonito de edición, sí. en su aspecto físico, con las ilustraciones que tiene y con la tipografía y con lo manejable que es me gusta mucho el volumen. Acabo de darme cuenta, fíjate si está bien hecho, que es libro sin solapas, con camisa o sobrecubierta, pero esta vez una camisa y sobrecubierta de calidad, que últimamente son de chichinábola las sobrecubiertas, porque está muy caro el papel y el cartón por culpa de Amazon. Y entonces tiene una sobrecubierta en color que cubre la cubierta en blanco y negro. La verdad es que está muy bonito. Pero el contenido, fíjate si está bonito, que aún no Juan Ramoniano como yo, que no soy, digamos, apasionado de Juan Ramón Jiménez, me dan ganas de leerlo. Entonces yo creo que eso habría que compartirlo con el mundo. Entonces por eso quería que estuvieras aquí hoy y nos hablaras de este libro. Pero habrá algún indocumentado entre los espectadores que dirá, ¿y esta señora quién es? ¿Y esta muchacha? Pues entonces señora no. ¿Y esta muchacha quién es? Y entonces yo, date cuenta, que si digo señora, quedo mal. Porque ninguna mujer que yo le haya dicho señora le ha gustado que le diga señora. Salvo si fuera mayor, muy mayor, ¿no? Pero si digo muchacha, estoy siendo, no sé, paternalista. Entonces yo, en fin, en Sevilla decimos niña, fíjate tú, qué niña más linda y tal. Bueno, pues tenemos aquí la biografía de esta investigadora, de esta estudiosa, de esta filóloga aquí presente, que eres tú, que naciste antes que yo, pero no lo voy a decir cuándo, que lo busque la gente. Y aquí pone profesora, investigadora y especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez y la literatura del siglo XX. Yo la verdad es que desde que te conozco te he oído hablar de Juan Ramón Jiménez con pasión. ¿Esto ha sido de nacimiento o qué año te dio a ti la Juan Ramonada? Bueno, yo siempre he sido lectora de poesía, sobre todo. Sí. Cuando iba a hacer la tesis doctoral, me dijo Rogelio Reyes, uy, investiga Alfonso Grosso. Me tiré todo el verano con Alfonso Grosso y la conclusión que saqué fue que nada de novela, que lo mío era la poesía, la emoción, el sentimiento. Y entonces me decanté por Machado, por Juan Ramón. Y dije, venga, Juan Ramón. Pero ¿qué decir de Juan Ramón que no esté dicho? Y no sé por qué me acordé del abuelo de mi marido, de José María, y que había vivido en Sevilla, que era poeta, que era médico, y digo, ¿y qué haría Juan Ramón Jiménez a principios del siglo XX en Sevilla? Y fue un pelotazo, porque nadie sabía que Juan Ramón vino de joven a estudiar a Sevilla, que en Sevilla decidió ser escritor y dedicar toda su vida a la literatura, y que se enamoró de la ciudad, que quiso vivir aquí, que quiso morir aquí, y que le dedicó textos en prosa y en verso durante toda su vida, y que dejó un libro inédito titulado Sevilla, y que me fui a Puerto Rico a sacar inéditos donde estaba Sevilla. A la tesis le dieron un premio y Juan Ramón y Sevilla está preparado para un paseo
en Sevilla de azulejos verdaderos Aquí hay para que mucha la gente información. recorra Sevilla a través de los ojos de Juan Ramón. Pare usted el carro, aquí hay muchísima información. Lo más sobresaliente es este ejemplo para la humanidad, que es un onubense devoto de Sevilla. Cuidado ahí, ¿eh? Esto es como decir un gaditano enamorado de Sevilla. Al Bueno, es revés, que antes Sevilla y Huelva estaban muy unidos. La gente de Sevilla, de Huelva, venía a estudiar a Sevilla. Y la gente de Sevilla se iba al fresquito de la Sierra de Aracena. Bueno, a ver, los sevillanos no tenemos ningún problema porque entendemos que Huelva y Cádiz son parte de Sevilla, son extensiones de Sevilla, son los países sevillanos. Pero claro, en Cádiz y Huelva tienen otra percepción de los sevillanos. Me encanta que Juan Ramón tuviera esa devoción por Sevilla, que eso une a las personas. Pero un momento. Él decía, como soy de Moguer y de Sevilla, canto mis ilusiones por seguidillas. Como soy de Moguer y de Sevilla, más claro agua. De Moguer y de Sevilla, predilecta, saltándose la capital. Qué maravilla. Pero que esto en inglés se le llama name dropping. Ahí has hecho un name dropping, o sea, has mencionado a un tal José María, que es tu esposo y que es un escritor también al que tendremos en el canal para hablar de otros asuntos muy parecidos. Y también has nombrado a Rogelio Reyes Cano, que fíjate tú que iba a hacer una pregunta muy, muy incorrecta, pero es que la tengo que hacer. Rogelio vive, ¿verdad? Es muy mayor, ¿no? Vive y sigue mayor. dando charlas, conferencias, claro, y sigue que yo lo he visto artículos en ABC. Él está tremendamente activo. Hombre, sí, pero ¿qué edad tiene Rogelio ya? Pues ya tendrá su edad. De hecho, hace poquito ha fallecido su esposa. Ah, sí, vaya por Dios. Sí. Yo presenté con él, cuando yo presenté un libro en la Fundación Lara, en la colección Mandalia, fue el año 2002, diciembre de 2002, se presentó quizá en enero de 2003. Y presenté junto a él, que presentaba también un libro Juan Ramoniano, que se titulaba Sevilla, precisamente. Claro, el libro inédito de Juan Ramón, prosas líricas. Y yo me temo que dije cosas contra los filólogos en esa presentación y vamos, no contra, pero bueno, como diciendo, mire usted, yo soy poeta, que en cierto sentido es lo contrario de ser filólogo. Fíjate tú, cuando a mí uno de los libros que más me gusta de todo el siglo XX es Hijos de la Ira. Y habrá un poquito más filólogo que Damaso, pero yo creo que Damaso es filólogo para afuera. En su poesía no lo es mi impresión. No se le nota que es filólogo en su poesía. Te entiendo. Entonces, claro, yo entonces descubrí que había todo eso, que había inéditos de Juan Ramón y que había inéditos referidos a Sevilla, cosa que yo no sabía en el año 2000. Claro, luego te he seguido a ti viendo cómo publicabas distintas... Bueno, vamos ahí a ver esta biografía maravillosa, espérate, vamos a avanzar. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, con una tesis doctoral sobre las relaciones de Juan Ramón Jiménez con Sevilla, que fue premiada en 2006 como la mejor tesis de tema sevillano por la Fundación Focus Abengoa y fue publicada por la Universidad de Sevilla en 2008. Bueno, ahí ya marcando claramente el camino. Académica correspondiente de las Academias de San Fernando y de Écija. Oye, ¿de esto cómo se hace uno? Lo llaman a uno, ¿no? Para ser, ¿no? Lo llaman a uno, bien porque seas de allí, como la de Écija, o bien porque tengas amigos que te inviten, como en la de San Fernando. ¿No? Antonio Bocanegra me invitó a la de San Fernando y al final les gustó que les hablara de Juan Ramón. Es que Juan Ramón es un peso pesado seguro. Es un acierto. Es que cada vez tengo más amigos académicos de cosas y digo, ¿esto cómo se hará para ponerlo en las solapas, ¿no? Su labor como investigadora, editora y divulgadora de la obra del poeta de Moguer ha merecido la concesión del Perejil de Plata en 2020. Máxima distinción que otorga la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer a quienes se han destacado en la promoción y profundización del escritor. Y ahora viene el chorreo de ediciones y de cosas, ediciones de libros inéditos de poesía del Premio Nobel, los titulados Idilios, historias, voy a saltarme las editoriales y tal, historias, pureza y una biografía ilustrada de Zenobia para niños en Moguer que acaba de publicarse. Bueno, acaba de publicarse ya hace, bueno, no hace tanto en realidad. Y después libros de investigación y ensayo, hay aquí un mogollón también, la guía del Madrid de Juan Ramón, o sea que nos vamos a Madrid, Juan Ramón Jiménez y Andalucía, el sentimiento de eternidad, Platero y yo, el tiempo recobrado. Bueno, hay más, ¿no? Pero por no ser exhaustivo, congresos nacionales, internacionales, documentales sobre Zenobia y la residencia de señoritas. Y esto es muy interesante también, pertenece a la asociación El legado de las mujeres, que pretende rescatar la memoria de las artistas, escritoras y científicas relevantes olvidadas.
Me temo que hoy no estamos hablando de eso porque estamos hablando de Juan Ramón, aunque hablar de Juan Ramón es siempre hablar de Zenobia. Yo no he conocido a un poeta, pintor sí, yo creo que al hablar de Dalí se habla siempre de Gala, porque yo creo que Dalí es una creación de Gala, es en mi opinión. Dalí es una creación de Gala. La marca Dalí, que producía dinero a expuertas, la inventó Gala, por muchos motivos. Pero en el caso de un poeta, yo no he visto ningún poeta al que se hable de él y su señora siempre bueno, la Zenobia guión Juan Ramón Jiménez en Moguer. Se pone primero el nombre de ella. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Tú me podías resumir el por qué? Hombre, cuentan que no entró en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico porque habían puesto sala Juan Ramón Jiménez Zenobia. En la tumba, en la fundación, siempre está Zenobia por delante, porque él, a pesar de sus rarezas, reconoció en Zenobia su valía. Él cuando descubre a Zenobia se abre la lengua inglesa y se abre al amor verdadero después de tantos escarceos y búsquedas infructuosas del amor. Zenobia para él fue ligón antes de Zenobia. De todo, de equilibrio, de entrega. Era una compañera, traducían juntos a Tagore. Pero antes de Zenobia, Juan Ramón fue un viva la vida, era enamoradizo porque él amaba la belleza, era poeta, era sensible. Enamoradizos somos todos los poetas. Pero claro, somos todos los poetas, pero después están las pichabravas como Pablo Neruda y como en otro orden de cosas y en otros niveles de vida los hermanos Machado, ¿no? Pero Juan Ramón, como siempre lo he imaginado, todos lo hemos imaginado siempre, con Zenobia, es como si hubiera nacido, ¿sabes? Como las películas estas americanas que se conocen en el colegio, en primaria, ¿no? Esos amores que son así como destinados, ¿no? Pero yo no sabía de novias anteriores a Zenobia, ¿eh? Es curioso. Póstumamente se ha publicado su libro titulado Libros de Amor, que no se publicó en vida porque contenía poemas eróticos y no los publicó por respeto a Zenobia. Conoce a Zenobia y toda su parte previa, esa línea erótica de escritura suya, la cercenó, no sabemos dónde habría llegado. Él ilustraba esos libros con mujeres desnudas. Mira, en Moguer, Blanca, su novia pura. En Huelva tenía otra. En Sevilla, Rosalina, hija de un puertorriqueño también, pero decía que no solo estaba enamorada Rosalina de él, sino también su hermana Graciela. ¿Por qué no? Y luego una en cada puerto. Cuando tiene problemas nerviosos y lo mandan a Burdeos, al sur de Francia, para que se recupere, se enamora de la mujer del doctor que lo cuida, del doctor Lalande, y de la cocinera de allí. Entonces le echa requiebros y tal. Y claro, lo mandan ya para su pueblo para que no la líe parda. Pero antes pasa por el Sanatorio del Rosario de Madrid, donde las monjitas, esas carnes blancas, esos hábitos puros, ¿el qué hace? Pues él las requiebra, les dedica poemas a Sor Pilar, a Sor Amalia, pero la directora le dice que se vaya para su casa, probablemente porque ella no recibió ningún poema. Y antes de Zenobia estuvo Luisa Green. Pero eso es una hipótesis tuya. Eso es lo que se sabe, En Libros de Amor hay en muchos otros libros, hay poemas dedicados a las amadas con nombres y apellidos, pero que están dedicados a ellas. Entonces, bueno, que no sabemos hasta dónde llegó con esos amores, pero que hubo flirteos, los hubo, amante de la belleza y con una labia impresionante. Tenía revolucionadas a las monjitas del Sanatorio del Rosario, claro. Y luego, antes de Zenobia, estaba Luisa Green, a la que conoció en Madrid. Era la que le descubrió antes que Zenobia el mundo de la literatura inglesa, que ya influyó en su evolución hacia Diario un poeta recién casado. Esta era una mujer casada con un borracho, con una hija, y él, bueno, pues hubiera ido a Londres para estar con ella. Él creyó en esa historia, pero ella no dio el paso. Y luego llegó Zenobia. Incluso hubo una amada ficticia. Unos poetas de Perú, para que Juan Ramón les publicase, se inventan a una muchacha. Esto sí me suena, esto lo leí. Cartas desde Lima a Juan Ramón, y ya Juan Ramón se está enamorando de esa chica. Una mala leche muy grande. Claro, es que los poetas decían, bueno, nosotros vamos a influenciarnos de Juan Ramón, vamos a conseguir su favor. Y Juan Ramón dice que va a ir a conocerla, a Georgina Hübner. Y ya los poetas, ¿qué hacen? Se ven entre la espada y la pared. ¿Y qué hacen con Georgina? Que la matan, Esto lo leí y la historia hay un poema magnífico a Georgina Hübner, de los mejores del libro. Y luego él en sus comentarios dice, porque se siente muy mal, ¿no? Cuando ya le descubren el pastel y piensa que ha sido engañado.
él dice que en su fuero interno para él Georgina Hübner existió. No, él no podía Claro. haberse enamorado tanto. Fijaos, ¿no? Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Que se enamora por carta de una supuesta señora de Lima. Y eso Pero le date pasó. cuenta, esos versos de Antonio Machado que decía de no hice nada contra el amor que la amada no haya existido jamás, ¿no? ¿No eran esos versos? Sí, eso es. ¿Cómo eran? Es Eso, que me que sí, acuerdo algo así, que en la estrofa general. o sea, el amor existe a pesar que no exista la Te voy amada, a- ¿no? te voy a- sí, Sí, pero te voy a decir los versos exactos porque me impresionó mucho esa cita en su momento. Esto sí, de las otras canciones a Guiomar, fíjate tú, sí, porque otra mujer casada a la que él no le pudo poner su nombre verdadero hasta después, se llamaba Pilar Valderrama. Valderrama, solo tu figura, tal, pero claro, estoy Estuvo muy buscando esto enamorado, don Antonio. La ilusión final, pobrecillo, después de Leonor, y yo aquí estoy buscando los versos, pero no los encuentro exactos, pero yo recuerdo, poeta, los dos, fíjate, otra aquí pareja está, de poetas. todo amor es fantasía, él inventa el año, el día, la hora y su melodía, inventa el amante y más la amada, no prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Qué Fuerte. bonito, qué No, bonito. eso es Antonio Machado, pero que esta historia de Juan Ramón y esa gamberrada, que es cruel, pero Cruel, muy mm, cruel. mm, tiene su miga, ¿eh? Porque yo estoy convencido, o sea, entiendo que él dijera, bueno, pero la amada no existirá, pero ha existido, o por lo menos mi amor era Claro, eso es lo que él no existía. puede negar, que tanto amor no puede ser mentira todo, ¿no? ¿No? Él se Eso que negaba a que decía, eso fuera mentira. Eso que decía Borges de Beatriz existía infinitamente para Dante y Dante muy poco, seguramente casi nada para Beatriz. Ujú. Y sin embargo, fíjate la que lió, ¿no? La que lió Dante con la comedia, ¿no? Bueno, el libro, niña, yo tengo aquí algunas cosas con sus posits, que me han gustado, pero hay muchas, es que es una preciosidad de libro. Y claro, me trae, en cuanto veo la golondrina, pienso en Becker, y así tenemos la conexión conyugal con José María, que es el bequeriano de cámara para mí. Entonces, y dice aquí este pequeño fragmentito: siempre que voy a Sevilla, sea en verano o en invierno, en primavera o en otoño, me parece que es que han vuelto las golondrinas. No las de Becker, sino todas las golondrinas universales. O Sí, sea, date cuenta que cuando llega el otoño, la sensación que nos invade a los que somos un poco poetas y en general a los seres humanos es que no ha vuelto. ¿Por qué decimos que ha vuelto el otoño? ¿Cómo que ha vuelto? ¿Se había ido? O sea, es una cosa nueva y sin embargo, la sensación que tenemos es que han vuelto todos los otoños. Vuelven en uno. Y con los animales pasa una cosa parecida. Es como si fuera una eterna juventud. Tú ves a un perro y estás viendo la perrunidad. O sea, estás viendo esa cosa que late y que salta y que vive y que olfatea y que es siempre eterna cuando ves un perro, ¿no? En ese sentido, un perro es menos personal. Un perro es, en cierto sentido, todos los perros, quizás más que un hombre, todos los hombres, ¿no? No sé cómo. Por eso he entendido la cita de Juan Ramón. Todas las golondrinas vuelven. La sensación de que todo el pasado vuelve. O a lo mejor me estoy yo haciendo aquí mi película, eso se ve muy pero. bien, eso se ve muy bien, eso que tú estás expresando en Espacio. Sí, Juan Ramón en Espacio sí, recuerda a su pueblo, porque él es un hombre de pueblo, de sí, naturaleza, de marisma, de Fuente Piña, y entonces él encuentra en ese exilio donde no entiende el español, pobrecillo, y no quiere ya. aprender inglés, no ya le traduce, No quiere. encuentra que los animales hablan un lenguaje universal y busca los perros, las garzas y los animales que había en Moguer, porque lo retrotraen a esa universalidad que es el mundo animal, ¿no? Y que además hablan un lenguaje universal y dice, ojalá los hombres nos entendamos como yo entiendo a los animales en cualquier parte del mundo, ¿no? Es curioso, sí. Pero una cosa que a uno le llama la atención cuando la descubre de chico o cuando sea que la descubra es que los animales no suenan igual en otros idiomas. En la página. El ladrido no se escribe igual en un idioma que en otro. Y es muy Claro. llamativo Mm, porque casi parecen fonemas distintos. Dice, pero escuchan al perro distinto. En ajá. catalán no sé, el perro no dice wow, dice No. bup, Ah, bup. Y en sí, inglés dice wow, pero con W o W, ¿no? O claro. algo parecido, wow. Eh,
se transcriben distintas las onomatopeyas. Onomatopeyas. Pero claro, entiendo que claro, el perro para él, aunque esté en Manchester, el perro es el perro, esté donde esté. Pero él, ¿por qué no quería aprender inglés? Porque pues no le interesa. Él es un trasterrado, él está deseando volver a España, no a una España sin libertad, pero a una España que es su patria desde el español, el lenguaje, es su herramienta de trabajo. Él No teme es un perder el desterrado, pulso al español, no es trasterrado. un, no es un desterrado, es un trasterrado. Trasterrado, sí, 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 porque él, no sé, es que su seña de identidad, su creación, su herramienta de trabajo, ¿no? Como para un pintor los colores, como para el escultor el mármol. Él vive en eso, él vive en el habitáculo de la palabra española. Bueno, una cosa, ¿cuándo se van a corregir todas las ediciones de Juan Ramón y para quitar la J esa que ponen mal siempre? ¿Por qué la vamos a quitar si es un sello de identidad? Está mal puesto. Después tú sabes lo que cuesta decirle a los niños que escriban bien en el colegio. No solo la J, sino que él dice que tenemos que acercarnos a lo que hablamos, ¿no? Él no dice, él no menciona la X en implosiva, expresión. ¿Qué andaluz dice expresión? Pues nada, No. y la OH, la H se la come. ¿Quién dice och? Montañas de mi vida. Eso simplifica un poco el idioma, es el sello de Juan Ramón. Él dice que eso lo encontró en un diccionario en su casa, ¿eh? Y tiene explicaciones para por qué simplifica eso. Es bonito, es un sello de Juan Ramón. O sea, Juan Ramón no hubiera podido ser de la RAE porque no quería esto, ser de la RAE, de las academias, libre no señor. pero no podía ser, aunque hubiera querido, porque no puede Pero que él no un quería. tipo de la RAE decir elegía con, ¿no? O lo que Hombre, sea, ¿no? a ver, él ha dignificado la lengua española, el idioma español, lo ha llevado a las cumbres excelsas máximas del idioma. Ese respeto, ese sacerdocio místico hacia la palabra, nadie como él, entregado toda su vida al lenguaje, no hacia otra cosa. Nada más que buscar la palabra exacta, inteligencia, dame, el nombre exacto de las cosas. Que Oye, los que no las conocen vayan a las cosas. Pero... Creador, Dios deseado y deseante, Dios creador del mundo. Ayer hablábamos de esa sensación de ser poeta como creador de vida, como la persona que ve la belleza y que nombra el mundo y que nos ofrece el mundo, crea el mundo, construye el mundo, da respuestas al mundo. A mí es que la figura de Juan Ramón siempre me ha resultado distante. A mí, quizá porque el otro día es que leí un artículo de Alberto Olmos, que estas cosas las hace muy bien porque hace muy bien de ¿cómo se dice eso? De cascarrabias. Y entonces, y decía, claro, ha hecho varios artículos al respecto, hablando de Carmen Martín Gaite, hablando de algunas escritoras, de Carmen Laforet. Si vamos a ver, escribir es una cosa de gente que se lo puede permitir. Dice, porque para escribir durante tantas horas y dedicarle tanto tiempo a eso, o tienes una herencia, o tienes una familia, o vas a ser siempre un escritor de por las tardes cuando puedas, como tantos profesores y tal. Entonces, claro, yo Juan Ramón lo veía como un señor que podía permitirse estar melancólico en sanatorios y escribir del mundo, pero como muy ajeno. Claro, tú ves a los hermanos Machado con esa vida un poco a salto de mata y dices, bueno, te puedes identificar más con ellos, ¿no? Personalmente, dice, bueno, este hombre dando clases aquí y allá, dando tumbos, y una gente que se puede parecer a cualquier poeta, profesor o poeta barra lo que sea que trabaja de otra cosa y escribe versos o Pero escribe ¿sabes sus qué cuentos. pasa? Que quien no comprenda a Juan Ramón es que no lo conoce. Juan Ramón hay que leer sus conferencias, sus entrevistas, cómo él era profesor como Antonio Machado, cercano a los alumnos, sin citarse nunca, no examinando a los alumnos, sino conociéndolos y hablando con ellos, hablando del ser humano como un ser que busca la pureza. Él buscaba esa pureza, esa verdad. De hecho, en este libro lo que se quiere demostrar es al Juan Ramón persona, al Juan Ramón que a pesar de intelectualizarse, de saber tanto, de leer tanto, de llegar tan alto en su poesía, nunca olvida lo esencial, que es el ser natural. Él es un ser de tierra, terrestre, un ser pegado a la naturaleza siempre. Y lo encontramos en Platero y yo, y lo encontramos en Espacio, y median 35 años entre un libro y otro, y él sigue siendo el mismo, el que sus últimas palabras son madre y mujer, el que defiende el andaluz de su mamá pura, y el que defiende ese compromiso verdadero con su trabajo, un tío de verdad. Y luego el filósofo que está en sus conferencias, en sus aforismos, todo lo que te dice del hombre, de cómo debe el hombre entregarse para ser un ciudadano del mundo ejemplar, eso es Juan Ramón. A mí mi magisterio vital me lo ha dado Juan Ramón Jiménez y Zenobia, porque el ejemplo era un ejemplo de vida, de entrega absoluta, comprometida y honesta con la palabra.
en este libro, Platero y estos otros, ya, bueno, que por si no ha quedado claro, son otros animales que no son plateros, de distintas especies. Pero, claro, que no se engañen los animalistas porque este libro a lo mejor no es de su agrado, porque es un señor de su época y aquí cuenta cosas que me recuerdan a las cosas que me contaba mi padre de su vida en el pueblo y de cómo se vivían a los animales en en los campos, en las casas, en las fincas, Entonces, me gusta mucho porque es que me parece una cosa muy, muy universal este fragmento en que, a ver que lo tengo aquí está, que además tiene unas ilustraciones tan bonitas, este fragmento de la tortuga. Lo voy a leer. Aquí me he identificado con el Juan Ramón Zagal, el chiquillo. O sea, nos la encontramos mi hermano y yo volviendo un mediodía del colegio por la callejilla. Era en agosto, aquel cielo azul Prusia, negro casi, platero. Ahí está hablándole, ¿no? Y para que no pasáramos tanto calor nos traían por allí, que era más cerca, entre la hierba de la pared del granero, casi como tierra, un poco protegida por la sombra del canario, el viejo familiar amarillo que en aquel rincón se pudría, estaba indefensa. La cogimos, asustados, con la ayuda de la mandadera y entramos en casa anhelantes, gritando, ¡una tortuga! ¡Una tortuga! Luego la regamos porque estaba muy sucia y salieron como de una calcomanía unos dibujos en oro y negro. Me flipa que esta palabra calcomanía existiera entonces, porque es la que se usaba cuando yo era chico en los fosquitos. Sí. Sin embargo, ahora los niños de ahora no le dicen calcomanía, le dicen tatu, como si fueran tatuajes. Sí. Un tatu y es una calcomanía, pero le dicen tatu. Pero existía ya, es curioso la palabra. Don Joaquín de la Oliva, el pájaro verde y otros que oyeron a estos nos dijeron que era una tortuga griega. Luego, cuando en los jesuitas estudié yo historia natural, la encontré pintada en el libro, igual a ella en un todo, con ese nombre. Y la vi embalsamada en la vitrina grande, con un cartelito que rezaba ese nombre también. Así, no cabe duda, Platero, de que es una tortuga griega. Ahí está desde entonces. De niños hicimos con ella algunas perrerías. La columpiábamos en el trapecio, le echábamos a Lord. Entendemos que Lord es perro. Es perro. Sí. La teníamos ya días enteros boca arriba. Boca arriba. Una vez el sordito le dio un tiro para que viéramos lo dura que era. Rebotaron los plomos y uno fue a matar a un pobre palomo blanco que estaba bebiendo bajo el peral. Pasan meses y meses sin que se la vea. Un día de pronto aparece en el carbón, fija, como muerta. A veces un nido de huevos hueros son señal de su estancia en algún sitio. Come con las gallinas, con los palomos, con los gorriones. Y lo que más le gusta es el tomate. A veces en primavera se enseñorea del corral y parece que ha echado de su seca vejez eterna y sola una rama nueva, que se ha dado a luz a sí misma para otro siglo. Ese final ya es... apoteósico. Es que ese Juan Ramón, búscalo y encuéntralo en esas frases. Pero yo donde encuentro... esto es un fragmento de Platero. Yo donde encuentro la humanidad de Juan Ramón es cuando cuenta aquí que le hacían perrerías, que le pegaron un tiro, que la ponían boca arriba. Es decir, lo que hacían los niños y lo que hacen los niños de toda condición cuando están asilvestrados en el campo, con bichos, con gatos, con todo, con cochino, con gallina, con... bueno, lo normal. O sea, él tenía amor a los animales, pero no un... Aunque a Platero le está hablando como a una persona, pero no es esa humanización falsa de los animales, de tratarlos como si fueran seres humanos con una forma divertida, ¿no? Es bastante auténtico ese pasaje. Lo que pasa es que yo veo que en este libro está recogido también el uso del animal como figura poética, como metáfora o como para hablar de otras cosas, de la creación poética, del alma, de muchas, como cuando habla de los pájaros, cuando habla de la golondrina, cuando habla de los gorriones. Y yo quisiera que me hablaras un poquito más de eso, de ese otro aspecto que no es este anecdótico plateresco, valga la utilización, sino que es para terminar con ese aspecto, bueno, Juan Ramón le encantaban las escopetas y le pegaba tiros a los animales. Eso que consta en el libro. Hay un texto muy simpático que lo refleja. Y decía que las que trabajaban en casa decían qué cruel este niño Juan Ramón, pero luego enterró a un canario debajo de un rosal y dijeron, bueno, tiene cierta vena poética. En Washington, cuando Juan Ramón tiene ya muchos años en el exilio, dice Zenobia,
Sí. Este niño grande tiene además allá a sus rumorosos amigos los pájaros. En Washington hay por lo menos 30 variedades de pájaros en libertad. Son muy voraces y clientes todos de Juan Ramón. Les arroja para comer todo lo que encuentra y cuando las provisiones se agotan, porque muchos son los convidados, recurre a la refrigeradora y hasta carne les da. Además, en nuestros robles viven unas hermosas ardillas de pelo lustroso muy coquetas que son entrañables amigas de mi esposo. Cuando él abre la ventana que da a nuestro jardín, ellas aparecen en las ramas de los árboles en espera de golosinas. Es decir, Juan Ramón le da de comer a los animales siempre, ¿no? Con esa sensibilidad. Él dice, por ejemplo, que su poesía es libre como un pájaro, que la poesía es difícil como un saltamontes, que las palabras vuelan como mariposas y que ese verso libre que él consiguió en Diario un poeta recién casado es puro como el vuelo de una mariposa. Eso lo dice en Platero y lo dice en Diario de un poeta recién casado. Dice que su ilusión es una gaviota y que sus sueños son pájaros, por ejemplo, ¿no? Y una metáfora que le emplearon en Sevilla, él vino muy jovencito, decidió ser escritor en Sevilla, leyendo en el Ateneo, y un corresponsal en la prensa le dijo que era un poeta fino, pero que le faltaba el rugido del león. Y dice Juan Ramón, yo no sé para qué tengo yo que tener el rugido del león. Y hay anécdotas en Sevilla también con el Hotel Inglaterra. Fueron los pájaros quienes los despertaron cuando tenía que coger el tren a mover. Él lo cuenta en un texto muy, muy bonito. Dice que el hotel no lo despertó, el Hotel Inglaterra, y que cogió el tren gracias a la tropa alada de los pájaros que cantaban en la Plaza Nueva. Sí, 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 no, está lleno de. Leo el del tiro, ¿no? Que yo creo que te has quedado interesado por el tiro. Esa es una cosa simpática para los chavales, sí, sí. Pero a mí me ha parecido. Juan Ramón que levantaba piedras y le salían culebrillas. Él siempre iba mirando, buscando los animales en el colegio de los jesuitas del puerto de Santa María, los pájaros en el sanatorio de Francia, las aves tropicales. Ese detalle del tiro y en general de la vida silvestre o asilvestrado, mejor dicho, asilvestrado de niños con los colegones por allí dando tumbos. Claro. Me gusta porque la imagen que yo tenía de Juan Ramón era distinta. Yo recuerdo que Fidel Villegas nos contaba, el director de la revista Númenor, nos contaba que no sé si esa anécdota es apócrifa o no, que por lo visto Zenobia fue la primera que tuvo carnet de conducir en España. Y de las primeras, claro, se lo sacó, sí, parece, ¿no?, ser en Sevilla. La gente se apartaba cuando veía a una mujer al volante. Bueno, claro, y entonces eso era, y claro, le preguntaron una vez a Juan Ramón, ¿usted por qué no conduce? Y su respuesta fue, esto es la anécdota que contaba Fidel, no sé si es cierta o no, dice, pero usted puede ir más, pero ¿cómo puede usted imaginar que yo, se imagina que yo pudiera atropellar a un perro? Entonces, claro, digo, y yo siempre decía, claro, es muy de Juan Ramón, pero claro, ahora lees estas cosas y dice, claro, lo menos quiere pasar el disgusto, pero que él le pegaba tiro a las tórtolas, o sea, que no es que fuera. Un niño asido, levantaba la piedra, le salían culebrillas y toda esa vida, y luego pues siempre en Madrid iba de excursión para ver los animales en la sierra. Es decir, que ese vínculo ha sido muy verdadero, ¿no? Y que no se le pasó con el paso del tiempo, ¿no? Que siempre estaba cerquita de eso, de la naturaleza. Sí, es cierto, es cierto. Tenemos que decir que la presentación de este libro en Sevilla fue en un sitio muy, muy oportuno, que es el Colegio de Veterinarios. Sí, curioso, se le ocurrió a José María, sí, sí. Pero y bueno, estuvo estupendo. Sí. Estuvo estupendo. Ya no me he quedado con él, pero en su momento me fijé en el lema del Colegio de Veterinarios, que creo que es en latín, pero no me acuerdo cómo decía. Lo podemos buscar, porque me gustó mucho cuando lo vi. Y vamos a buscarlo. Colegio de Veterinarios. Yo lo que me fijé era que tenía animalillos, que había casi un burrillo como Platero, ¿no? Sí, había eso, había burro, perro. Tenía caballos y más burros, porque claro, se tenía que ir a su finca de recreo, Fuente Piña, y entonces dice, hombre, yo no iba siempre montado en el burro, pero por ejemplo, Platero fue heredero del caballo almirante, ¿no? Y luego habla, por ejemplo, de la perra Diana, o habla del perro Lord, que presenció la muerte de su padre, y que cuando la madre enfermó estuvo a los pies de la cama, y cuando un perro con rabia lo mordió al perro Lord, que vino de Sevilla, dice Juan Ramón en Platero cuando yo estaba allí pintando, al perro lo tuvieron que matar, y dice, cuando al perro lo sacaron de mi casa, esa mirada de tristeza se me grabó a mí, dice, y luego con el tiempo, cuando algún asunto me contraria en la vida, me acuerdo de la mirada del perro Lord yéndose de mi casa. Entonces, esa sensibilidad, ¿no? De cómo mira a los animales, ¿no?
Mira, el lema es Higia pecoris salus populi, o populi, diríamos nosotros, pero yo imagino que eso no era esdrújula en latín. Higia pecoris salus populi, ¿Sí? que debe ser algo así como, esto cómo lo traduzco Higia yo, tío. pecoris, vamos a De las buscarlo bestias, claro. busca el El traductor. cuidado de las bestias, la salud del pueblo. Pero vamos, lo Sí, vamos a eso va buscar. a ser, claro, exactamente. Dice Juan Ramón a un mecánico, ¿cómo habéis tratado a ese coche? ¿No lo habéis tratado como a un buen animal? Pero Ha no hablado digo personas, del debéis coche como tratarlo si como fuera un a los animal, ¿no? animales. Como diciendo, oye, que los animales son cosa bendita, ¿no? Sí, sí, sí. Es gracioso eso. Es Que trate gracioso, tiene sus puntos, claro. que trate al. Ah, pues nada, el Google Translate no me pone latín aquí, lo tengo que ¿Sabes instalar. qué Bueno, pasa? Que Juan Ramón también fue muy moderno, porque denunció el maltrato animal, denunció la situación mala del Río Tinto. Platero está dedicado a Guedilla, la pobre loca de la calle del sí. Sol que me regalaba, dice Juan Ramón, Moras y Clavel. O sea, le dedica Platero a la loca al pueblo. Y luego, Mira, pues, le dedica. aquí hay una traducción que dice por Sí, la higiene de los ganados, ah, pero que yo creo que hay que pecoris hacerlo es más poético. las bestias, yo creo que son las bestias. Por la Sí, higiene de los ganados, la salud de los pueblos. Es decir, claro, hombre. para alcanzar la salud de los pueblos, tiene que haber cuidado de las Sí, bestias. sí, sí, Yo lo entendí imagínate. cuando lo leí, pero bueno, quería ver aquí si el latín me contradecía mucho. Claro, Y me gustó mucho el sello que lo vi y con con los animalillos, el sí. burrito, el perro, los pájaros por encima y tal. Claro, es que yo no soy taurino, no soy del aficionado a la fiesta de los toros, pero y la gente que es contraria es furibundamente contraria porque es maltratar a un animal. Tal. Lo que sí he comprobado es que las personas de ese mundo del toro quieren mucho a los animales. Son gente que Claro, tiene animales en el campo, que los adora, sí, que los trata bien, que los alimenta, que los cuida, que tiene muchos animales, o sea, y que los cuida bien. O sea, es una cosa sí. que yo he experimentado, con lo cual, claro, yo no soy de ese mundo, la gente que sí es de ese mundo de campo y que le gusta la fiesta de los toros, lo entiende. Yo no, a mí me da lástima el animal, la verdad. Yo veo una corrida, entiendo la épica y la poesía que hay en eso, porque claro, el siglo está lleno, el último siglo y pico de obras de pintura, de literatura y de poesía y de todo, e Claro. incluso de música, en torno a la fiesta de los toros, desde Mm, Picasso a Miguel Hernández. Entonces, sí. pero yo ya no estoy en eso. Yo no he participado de eso, entonces no tengo esa conexión. Yo no sé si a Juan Ramón le gustaba el toreo, no me suena nada haberle No, leído no, no, nada no, sobre el toreo. no, él no está a favor de los toros, no. Pero por los mismos argumentos actuales del maltrato a la bestia y No hay tal, al mucho animal. escrito, pero sí que es verdad que Tampoco no, le que pega, está ¿eh? un poco ajeno a ese mundo, sí. Tampoco le pega la bulla de la plaza con tanta gente y los Bulla griteríos. ninguna, exactamente. Cuando había jaleos en el pueblo, él se retiraba. Él se retiraba siempre cuando había fiesta, carnaval. Él se retiraba con el burro platero. Porque Claro. sus dolencias, digamos, de corte nerviosa o psíquica, ¿se saben con certeza o son En esa época no conjeturas? había un diagnóstico, se cree que bueno, tenía como ansiedad, ¿no? Tenía obsesión, desde que murió el padre de manera inesperada quedó muy afectado por eso, quería vivir Claro, siempre cerca de los médicos, era claro. hipocondríaco. Se cree que también tuvo la enfermedad de Crohn del estómago, que eso hace que Sí, tenga frío y que sí. tenga alguna, desestabilice el organismo, pero él no estaba perfectamente diagnosticado ni medicado en esa época, entonces esa obsesión era la que le llevaba también a dar esa rienda suelta, a corregir y recorregir y revivir toda su literatura, ¿no? Y a pasar por muchos hospitales y luego volver a escribir cual ave fénix cuando llegaba a casa. Escribía mucho el hombre, todo el Todo el tiempo, día. ¿no? Todo el Pero ¿sabes tiempo. qué pasa? Que él se identifica en su escritura con el canto de los pájaros. Él es cantor y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Por un lado, la poesía lo trascenderá, lo trascenderá, lo superará, pero la naturaleza quedará. Nosotros nos iremos y la naturaleza quedará. Pero él era envidioso de los pájaros en esa libertad que quería Juan Ramón, no ascribirse a ningún credo, ¿no? Ni pertenecer a ningún grupo social. Él era animal de fondo, pero también un libre animal poético. Era esa libertad de los pájaros la anhela él. Él quería ir a su aire, a su bola, no ser alguien sectario ni gregario. Y luego los pájaros representan
aparte de la libertad, la trascendencia, la eternidad, porque la naturaleza nos va a sobrevivir. Y tiene textos muy bonitos, si quieres leo algo de los pájaros. Sí, no, lee tú, Lo que llama, yo tenía otra cosa aquí perruna, él se pero llama hermano de los gorriones y todo eso. Dime. No, sí, ve con los pájaros y ahora voy yo con un perro. Yo no soy un animal político, un ente de concurrencia, sino un ente de sociedad o de sociedad electiva. Elijo lo que me da la gana, un libre animal poético. Y nada tengo que ver con las costumbres de los concurrentes y de los concurridos. Él tiene derecho a ser diferente, a ser solitario, a ser melancólico, y me parece muy bien. Y dice Juan Ramón, ¿quién pudiera ser en algunas cosas como el animal? Ellos suponen la libertad. Benditos pájaros sin fiesta fija, contentos, sin fatales obligaciones, sin esos Olimpos, ni esos avernos que extasían o que amedrentan a los pobres hombres, nosotros, esclavos, que somos esclavos, sin más moral que la suya, dice de los pájaros, ni más Dios que lo azul. Y dice, tú y yo, pájaros, somos uno. Fíjate qué bonito que Juan Ramón se dirija a un pájaro y se identifique con el pájaro que es cantor. Si supieras lo que eres para mí, cómo te adoro, hermano eterno, derramador de música completa. Eres como yo, triste, solitario, cobarde, hermano del silencio y la melancolía. Cuando canta el pájaro, se me abre el alma. Y Rubén Darío le dijo a Juan Ramón, en la red de tus versos está presa, Jiménez, una gaviota blanca. Desde luego, esto se ha hablado mucho, que el ser humano tiende a humanizar a los animales de los que se rodea y a los que demuestra afecto, ¿no? Entonces, Lewis, el inglés, C.S. Lewis, decía que cuando él hablaba de la resurrección de los cuerpos, que él entendía el concepto cuerpo en un sentido amplio, que el cuerpo era el hombre con su familia y su casa y sus animales alrededor. Y que en ese sentido los animales que han sido parte de la vida de uno resucitarán con uno. Eso es muy esperanzador. Entonces, porque es verdad que nosotros humanizamos a los y eso se ve mucho con los perros, con los gatos también, pero sobre todo con los perros. Esa sensación de le falta hablar, ¿no? Pero a la vez también decía Luis que cuanto más se parece el animal al ser humano, más vemos el abismo de la diferencia, porque es un misterio decir, este animal, ¿qué es lo que vive? ¿Qué es lo que está sintiendo? Cuando me mira con esa devoción absoluta, ¿qué ocurre aquí? Entonces, yo me he acordado mucho de unos versos que hay por ahí de Mesanza, de una de sus muchas ediciones de Europa, de Julio Martínez Mesanza, que tiene dos versitos que dice, como la de los perros y los hombres, eterna considero nuestra alianza. Entonces, me he acordado de esos versos leyendo esto de Dios deseado y deseante, que está incluido en el libro. El perro está ladrando a mi conciencia, a mi Dios en conciencia, como a una luna de inminencia hermosa. La ve lucir en esta inmensa noche por la sombra estrellada de todas las estrellas, acogedoras de su cruz del sur, que son como mi palio descendido por ansia y por amor. Este palio que siento que eterniza mi luz, mi misteriosa luz, mi luz, una hermana contenta de su luz. El perro viene y lo acaricio, me acaricia y me mira como un hombre, con la hermandad completa de la noche serena y señalada. Claro, ante la inmensidad de la noche y del misterio de la noche, se siente igual al perro. Aquí me acuerdo de San Francisco, de hermano perro. O sea, sí. En eso somos iguales el perro y yo. Ante la inmensidad de lo creado de la noche y del misterio, el perro y yo estamos igual de estupefactos y de fascinados. Él siente, yo siento que le hago la caricia que espera un perro desde siempre. Esto es hermosísimo. El perro está esperando la caricia del ser humano desde siempre, ya que el perro pertenece a la perrunidad desde el albor del mundo, el perro ha nacido esperando la caricia del hombre, ¿no? La caricia tranquila del caballo en igualdad segura de expresión, que además pone expresión con ese. En fin, me pareció muy significativo esa forma de ver al perro como, bueno, ese misterio enorme que hay de cercanía y de infinita separación, porque el hombre envidia a los animales su sencillez y su despreocupación, pero nosotros tampoco sabemos, no sabemos nada de lo que ocurre ahí. Es un misterio, es una separación enorme la que hay. Y quizá por eso hay un ansia del ser humano de humanizar a los animales que están a su alrededor, de convertirlos en receptáculos y también oferentes de afecto, de expresión de cariño, ¿no? De intimidad y tal.
es una cosa fascinante y me ha llamado mucho la atención en el libro cómo aparece en muchos fragmentos de muchas partes de la obra de Juan Ramón. Ese misterio, porque al fin y al cabo es un misterio. Un animal es un misterio. Es un misterio. El perro cuando viene y te mira, decimos, bueno, lo que busca es comida. Sí, el perro principalmente quiere comer, jugar y la pelota y lo que sea, y correr y olfatear. Todo eso es verdad. Hay un poema de Chesterton, una canción de las que están en la taberna errante, que el que habla es el perro, Quail, y se compadece de los hombres. Dice, no tienen nariz. Los hombres no tienen nariz, no aprecian las maravillas del olfato. Y dice el olor de la nieve. Y dice cosas que, claro, que parece que son inodoras. El olor de la nieve, del rastro en el hielo, del barro, de no sé qué. No tienen nariz. Entonces se compadece de ello. Al final de la canción habla de la desnariz de los hombres, the noselessness of men. Y es curiosísimo, el perro compadeciéndose del hombre porque no goza lo que él goza. Porque el perro y los hombres somos bestias. Ángel González tiene un poema, ¿no? Y se habla mucho de que tendríamos que aprender de esa pureza del animal, ¿no? Rilke dice que el animal lo que no tiene es esa conciencia de ver el abismo, ¿no? Del tiempo, ¿no? Que es lo que atormenta al ser humano, ¿no? Ellos tienen esa pureza que es la que Juan Ramón aprecia, como en los niños, el encanto, la gracia, la inocencia, la pureza. Es lo que busca Juan Ramón. Siempre se ha hablado de que hay personas de gato y personas de perro, y que las personas de gato le gustan a los gatos por exactamente los mismos motivos que a las personas de perro no les gustan los gatos. Aunque hay gente que tiene los dos, ¿no? Porque el perro es muy dependiente y emocionalmente dependiente de su macho alfa, aunque el macho alfa no sea macho, pero es un macho alfa en la manada. Es muy dependiente, es muy necesitado, es muy exigente, y el gato es pasota, es independiente, y eso es lo que le gusta a los dueños de gatos, que va a su bola, que hace su vida, que el gato te posee a ti, tú eres su servidor. El gato es displicente hasta el infinito, y el perro es lo contrario. Entonces, yo creo que a los que nos gustan los perros más, nos gustan por esos motivos, porque tú puedes haber sido sentirte la persona más fallida durante el día, y tú llegas a tu casa y ese perro está contentísimo de verte. Claro. Y todos queremos que estén contentísimos de vernos independientemente de nuestros méritos. Eso es un anhelo del ser humano, que lo quieran de todas formas. Sí, eso solo podría, en ese sentido, es parecido al amor de Dios. El perro es una especie de metáfora con 4 patas del amor de Dios. Un amor puro, te quiere sin condiciones, no te cuestiona. El gato, sin embargo, es como la belleza. El que mejor te recibe cuando llega a casa, el que te recibe. El gato, sin embargo, es como la belleza del mundo, que a veces es displicente, que está ahí, pero que tú podrías no estar y seguiría estando ahí. Entonces, es curioso. Es curioso. Pero claro, reflejamos, al final proyectamos en los animales obsesiones y realidades humanas, ¿no? Humanas, claro. Juan Ramón dice que es como un lagarto, que tiene tiempos de lagarto, de letargo, que paciencia, que a veces tenemos etapas de bajón y que luego pues resucitamos y florecemos. Dice que él es un lagarto, curioso, y que ha aprendido al observar la naturaleza que somos cambiantes y que tenemos que obedecer eso, que la naturaleza cambia y nosotros también, y por eso cambia su obra. Su obra es un ser vivo y tiene que cambiar como cambia el hombre. Pero vamos, claro, que Juan Ramón es un lagarto, me hizo mucha gracia, ¿no? Que él se comparara con lagarto, y a los del 27 los critica y también los llama reptiles y tal. O sea, y bueno, o a Hitler lo llama gorila alemán, o a Rubén Darío lobo de mar, sultán, delfín, marisco, náufrago, a Villalón, perdiz, jaca, toro. Es muy gráfico en Españoles de Tres Mundos cuando hace retratos y caricaturas de los intelectuales de la época y cómo los animaliza y los retrata gráficamente con unas imágenes muy potentes y acertadas. O sea que también utiliza las metáforas animales de forma peyorativa, que es una cosa muy común, ¿no? Claro, sí. Las utiliza todo el tiempo. Tenía bastante razón en los del 27, porque eso era una panda de hijos de su madre, unos como si te metes en los epistolarios, que yo tengo por ahí volúmenes y volúmenes, qué mala leche había. Es verdad que si ahora nos indagaran los grupos de WhatsApp a muchos, aquí no se salva nadie, pero tú ves los epistolarios de esa generación de la amistad, que no sé quién le puso esa, no sé quién lo dijo, pero eso se dijo, generación de la amistad. Y digo, pues si ahí había puñaladas traperas por doquier, eso Juan Ramón creo que
que estuvo acertado. Lo que pasa es que Juan Ramón parece, claro, le cuadra mucho con su imagen de solitario el que tenga tal afecto por los animales, porque eso es un tópico, ¿no? Gente que dice que está más contento en compañía de los animales, pero también le gustaba mucho a los niños, ¿no? En las fotos en las que sonríe está con niños. Tú fíjate que sale siempre como muy pensativo, muy filósofo, muy distante o muy en su mundo, está como para adentro. Pero siempre cuando está con niños sonríe. Sí, a él le gustan pues los niños, los animales, las mujeres, se entiende mejor con las mujeres que con los hombres, apoyó a todas las escritoras del 27, tanto en España como en el exilio, también era moderno en eso, en apoyar a las escritoras, en prologarlas, reseñarlas, valorarlas, Sí. cuando no ocurría eso en la generación del 27. Fíjate Gerardo Diego, que en su primera antología del 27 no publica ninguna señora, cuando hay 25 publicando 25 libros en los años 20. Y ya en la segunda edición Gerardo Diego incluye a Ernestina de Champurcín y a Josefina de la Torre, solo. Pero es que eso ocurrió en el siglo XV, en los cancioneros, solo 2 autoras, mujeres, están en los cancioneros del siglo XV. Y ahora en el siglo XX ocurre lo mismo. ¿Qué está pasando? Eso merecería, Juan Ramón las apoyó. Eso Y a merecería un Zenobia capítulo aparte. le reconocía su valía. Zenobia era una grandísima mujer. Juan Ramón sabía al lado de quién estaba. De hecho, cuando Zenobia muere, él ya no escribe nada. Quiere dedicarle un libro final y no puede escribir. No quiere vivir, no vuelve a escribir lo que había sido su patria, su matria, la lengua. Eso, ya se abandona. Eso es muy común. El abandono de los viudos y la rápida desaparición de los viudos es un clásico. No sobreviven a personas que han estado toda la vida con la misma esposa. Pero Juan Ramón era egoísta, ¿no? Y era egocéntrico, ¿no? Y era lo suyo, y era su obra. Pero no, tenía su corazoncito. Claro que sí. Y entonces, bueno, allí en Moguera habéis hecho muchos actos, ¿no? Yo os he conocido, vamos, que has ido con José María y con más gente a la casa museo. Cuéntame algo de Moguer, de la casa museo Zenobia. Hay que visitar Moguer porque, de hecho, hace poquito, hace 15 días, han inaugurado una nueva estatua. El pueblo se ha llenado de esculturas alusivas a Platero y a la puerta de la Fundación Zenobia Juan Ramón hay un Platero con un Juan Ramón. Hay que ir a Moguer porque es un pueblo encantador. Se conservan 2 casas de Juan Ramón, la casa natal, al lado del río, donde vivió Juan Ramón sus primeros años de vida, pero en una zona de marineros, de peleas, de cuchillos, de maleantes. Entonces el padre, en cuanto pudo, se lo llevó a una casa principal del centro. Y esa casa principal del centro es la casa Zenobia Juan Ramón Jiménez, Fundación. Y ahí está todo colocado, sus camas hechas, su escritorio, su ropa, sus enseres, sus joyas, sus cuadros, la máquina de escribir, las carpetas, que ella las llamaba carpetas, hojas de vida. Todo eso está, parece que viven allí, que van a salir a tomar café contigo. Yo llevo a los alumnos a las 2 casas, luego también a recorrer las esculturas y luego a Santa Clara, que es un sitio colombino, a comer al lobito, a los pastelitos de la Victoria, al cementerio, a llevarle flores y a leer poemas de Juan Ramón. Y luego Fuente Piña. Platero está enterrado en el pino de la corona de Fuente Piña, uniendo sus destinos en una eternidad, porque Juan Ramón, al unir a Platero al pino, lo une a lo que representa la naturaleza para él, que es la eternidad. Ese pino ha sido dañado por el vendaval de este invierno, que tenemos tiempos inéditos. Pues este pino, que lleva un siglo de pie, se ha partido, se ha secado, han cogido piñas, las han plantado para ver si pueden plantar a los hijitos del pino de la corona, una ha fructiferado y la van a plantar, porque el pino murió. El pino, que es símbolo, ¿no?, de Platero y de Juan Ramón, y la van a plantar enfrente del cementerio. La visita puede completarse con Santa Clara, como he dicho, lugar colombino, pero luego puedes ir al monasterio de la Rábida con los cuadros de Vázquez Díaz y completar la visita en las carabelas de la Rábida, donde se puede visitar una de ellas con los niños, subir al barco. Es un día muy bonito, la verdad. Pues nada, animamos a todos los espectadores que lo hagan, que hagan la visita. Yo digo a mis alumnos, pero es que tengo alumnos mayores. Yo le doy clase al aula de la experiencia. El requisito para pertenecer al aula de la experiencia es tener más de 50 años. Yo tengo alumnos de 70 y de 80 años. Esa puede ser la media. Y se fascinan porque les enseño al Juan Ramón cercano. Les enseño al Juan Ramón fácil. Y los llevo a mover. Y les encanta este poema que dice Juan Ramón: Señor, que todos sueñen, que todos, Señor, piensen en una paz divina que desciende y que asciende. Que la belleza haga buenos a todos. Que la mujer, el niño, el enfermo y el débil tengan todas las manos a su alivio. Que el símbolo indeleble de la existencia sea el amor.
que no tenga hambre nadie, ni sed, ni frío, que todos, Señor, piensen, que piensen y amen, que la caridad reine como una mujer viva, que las bocas no cesen de sonreír, que no cesen las manos de dar, que el corazón de todos se abra hasta enriquecerse, se abra hasta empobrecerse. Señor, que todos sean buenos, que todos sueñen, Señor, que todos sueñen. Qué importante, ¿no? Qué buena oración. Pues creo que es un perfecto broche para esta conversación y bueno, animamos a adquirir el libro. Dejaremos el enlacito por aquí en la descripción del vídeo para el que quiera hacerse con él o que lo encargue en su librería de confianza y es perfecto para regalarlo en Navidad. Es una preciosidad de libro para regalarlo en Navidad. Lo Porque publica el librero de Moguer. Tenéis claro, que visitar la librería La Taberna del Libro en Moguer. Es un sí. librero que es ecologista. Tiene un grupo de poetas verdes que hacen jornadas. Sí, los burros verdes. Todos los burros verdes. Los burros verdes, y él sí. apuesta siempre por estas ediciones, ¿no? Que Sí. sencillas, y es un libro para todos los públicos. Y la idea es que los mayores leamos con los niños, que podamos compartir lectura. Eso es muy interesante. Los abuelos con los nietos, los profesores con los alumnos y los tíos con los sobrinos y los padres con los niños. Y ese libro se ofrece a eso, a lectura compartida. Es un buen regalo para lectura adultos. En voz alta, como antiguamente, delante de la chimenea. Niños. Sí, y más en cuestiones poéticas, donde la lectura en voz alta es fundamental. De eso va este canal. Pues, Rocío, muchísimas gracias por tu entusiasmo y tu generosidad y por contarnos tantas cosas tan interesantes. A ti. Esperemos que hablemos más veces cuando se dé ocasión para ello, pues seguro que la habrá. Y nada, a seguir bien. Igualmente, un abrazo. Con Juan Ramón. Gracias. Gracias. Venga, hasta luego. un beso.